¿cierto?, de la Revolución Rusa, es una manera de contar la historia del marxismo que no es, no sé, pues, no una manera como politiquera, sino que es no es una cosa de catequesis, ¿no es cierto?, para encender a las masas, sino más bien ir viendo, ahora que ya pasaron 100 años, ¿no es cierto?, ir viendo de a poco cuáles son las grandes discusiones que constituyen la tradición marxista. Y algunas de esas discusiones siguen teniendo sentido, otras, ¿no es cierto?, están como son una realidad histórica, ¿sí? Entonces, cuando enumeramos las grandes discusiones en torno a la revolución bolchevique, un asunto era el problema agrario, otro asunto es si es posible el socialismo en un país atrasado, otro asunto es el problema nacional, si la revolución es mundial o qué hace la revolución de un país atrasado respecto de la revolución mundial, etc. Entonces, esos tres problemas vimos la vez pasada, ¿no? Y ahora vamos a ver otros tres problemas que están en el periodo 1905-1917. El problema de participar en el Parlamento o no, una discusión que se dio en 1906, 1907, 1908 y que se ha seguido dando hasta el día de hoy, digamos, ¿no? Noten que hoy día el problema es si votar por los candidatos a diputados comunistas o no, porque en el fondo es el mismo problema, que tiene que ver votar por un candidato a diputado con la revolución, ¿no? Entonces los marxistas han estado discutiendo eso durante 100 años. Después está el asunto de la idea de partido, cómo tiene que ser el partido marxista, ¿sí? Ahí también todas las formas de los partidos marxistas surgen en esta época, ¿no?, inmediatamente antes de la Revolución de Octubre. Y por último, el problema de las formas en que se puede asaltar el poder, o si hay que asaltar el poder, o sea, si eso corresponde, ¿no es cierto?, o no. Entonces, vamos a describir eso, nos vamos a detener en esos problemas, y después, ¿no es cierto?, lo que tenemos que hacer es contar el drama, ¿no es cierto?, de la revolución ahora puramente bolchevique, solamente en Rusia, desde la guerra revolucionaria 1917-21 hasta el 29, o sea, hasta la constitución del estalinismo. Entonces, el drama del 18 al 29 a 1930 es el drama de cómo los bolcheviques naufragan bajo la marea industrializadora, pero además totalitaria, del estalinismo. O sea, cómo surgió una revolución dentro de la otra revolución. Y en la práctica lo que hubo en 1929 es un golpe de Estado, ¿no? Un golpe de Estado que tiene las características de una asonada revolucionaria dentro del partido, dentro del propio partido bolchevique, ¿no? Bueno, entonces, vamos a detallar estos tres problemas, en particular nos vamos a detener en la idea de partido, para después, ¿no es cierto?, volver al plano más historiográfico, cómo ocurrió, cuáles son los hechos, primero, que conducen al triunfo del estalinismo. El primer asunto es el del Parlamento, ¿no? El Parlamento. En Rusia, el Parlamento es la Duma, ¿no? Como en Francia el Parlamento eran los Estados Generales, ¿sí? En realidad la palabra parlamento es de la tradición inglesa, ¿no? Y a partir de la tradición inglesa ahora llamamos a todos los parlamentos, los llamamos parlamentos, a todos los congresos los llamamos parlamentos. La Duma rusa, igual que todos los parlamentos europeos, es una tradición muy antigua, ¿no? Por lo menos desde el siglo XVI, en los años 1500, ¿no es cierto?, en la época de Iván Terrible. En principio, los parlamentos europeos son consejos asesores del rey, que son más o menos elegidos, ¿no? Más o menos. Entonces, después el principio de que el Parlamento tiene que ser elegido formalmente se va imponiendo de a poco, ¿sí? Y después el principio de que tiene que haber un cuerpo electoral, también, otra pelea.
Y después la constitución de ese cuerpo electoral, la ampliación del censo electoral es otra pelea consiguiente. Bueno, nada de eso había ocurrido en Rusia, ¿no? Rusia era una monarquía absoluta, como era Inglaterra en la época de los Tudor, ¿no es cierto?, en 1550, como era Francia en la época de Luis XVI, ¿sí? Una monarquía absoluta, ¿sí? Una monarquía en que no había Estado de derecho burgués, ¿sí? Por ejemplo, el monarca podía expropiar bienes, así, no había el carácter jurídico, ¿no es cierto?, de la propiedad privada, por ejemplo, ¿no? Peor aún, era una monarquía absoluta que tenía características como muy marcadamente feudales, ¿no? O sea, el rey era rey sobre un conjunto de grandes terratenientes, ¿sí? Grandes. Rusia es un país muy grande, entonces los terratenientes rusos eran dueños de cuestiones así equivalentes a Suiza o a Noruega entera, ¿no es cierto? ¿Sí? Y esos grandes terratenientes a su vez son monarcas absolutos en sus territorios, ¿sí? Hay una diferencia que la comentamos el semestre pasado muy marcada entre la parte europea de Rusia, donde hay terratenientes más productivos, pero además donde hay, ¿no es cierto?, un enorme desarrollo de la pequeña y la mediana propiedad agrícola, y la parte asiática, en que están los latifundios, realmente latifundios, o sea, el latifundio improductivo, ¿no es cierto?, el tener, ¿no?, un millón de kilómetros cuadrados en Siberia, así que hay pura nieve nomás, y unas cuantas aldeas, ¿sí? Entonces, la Duma existió. Iván el Terrible, Catalina la Grande, Pedro el Grande, llamaron a una especie de parlamento formado por señores feudales, pero no había parlamento en sentido moderno, ¿sí? Y los Romanov además acentuaron, igual que los Borbones en Francia con los Luises, ¿no es cierto?, el 14, el 15 y el 16, se subieron por el chorro del absolutismo. Los Romanov son exactamente el mismo proceso, ¿sí? El rey se va haciendo cada vez más absolutista, ¿sí? Pero por otro lado, hay empresas inglesas, francesas, ¿no es cierto?, incluso norteamericanas, está la banca extranjera, que tienen un peso cada vez mayor en ese país subdesarrollado. Ya contamos cómo, ¿no es cierto?, a raíz de la guerra ruso-japonesa, en que los rusos también trataron a través de la guerra de resolver problemas políticos internos, pero perdieron la guerra. Entonces, a propósito de esa guerra, fue el levantamiento, la sublevación general, ¿no es cierto?, que se llama Revolución de 1905. ¿Sí? La Revolución de 1905, además, está agravada, ¿no es cierto?, por las exigencias del capital internacional. O sea, de repente llegaron los bancos, ¿no es cierto?, sobre todo franceses e ingleses, a cobrarle los préstamos al zar, que acaba de perder una guerra, ¿no es cierto?, y los tipos podían perder la plata, ¿sí? Entonces hay un lado de la revolución de 1905 popular, pero hay otro lado que tiene que ver con el capital internacional, que está presionando al zar. Y entonces, claro, cuando se juntan los más ricos con los más pobres en contra del gobierno, el gobierno cae al tiro, ¿no? Entonces el zar hizo lo mismo que Luis XVI, ¿sí? Llamó al parlamento, o sea, concedió debilitar el poder absoluto de la monarquía e iniciar una transición hacia una monarquía constitucional, ¿sí? Y entonces se llamó a la Duma, ¿sí?, en diciembre de 1905, se convocó un parlamento. Noten que convocar un parlamento por primera vez en 1905 es el atraso más increíble, y entonces hay una serie de ejemplos a los que Rusia podía acogerse. El parlamento inglés, ¿no es cierto?, que tenía un censo electoral muy amplio desde 1832. En Francia había una república, ni siquiera había rey, ¿sí? Qué sé yo, en España había monarquía constitucional, en Alemania había monarquía constitucional, ¿sí?, y habían elecciones, qué sé yo. Entonces, el zar, cuando llama al parlamento, el modelo de lo que puede ser el parlamento es bastante alto. En el fondo le pidieron pasar de la Edad Media a las elecciones universales y representativas de un mes para otro, ¿sí? Y entonces, claro, no podía hacer eso. No podía. La clase dominante rusa
¿ya? Llamó a un parlamento que supuestamente iba a ser elegido, pero pusieron tantas condiciones para ser parte del cuerpo electoral que en la práctica el parlamento fue una estafa. ¿Ya? ¿Qué hacer entonces frente a la primera Duma, la de 1905? Bueno, ahí todo el mundo llamó a boicotear la primera Duma. Acordémonos del espectro político, ¿no es cierto? Los socialistas revolucionarios, los bolcheviques, los mencheviques, los demócratas constitucionales. ¿Sí? Incluso el estamento burgués, que era minoritario, muy incipiente en Rusia, y que además eran como palos blancos del capital internacional, se opusieron a la primera Duma. ¿Sí? El zar llamó a un congreso igual, ¿sí? Y junto con llamar al congreso dijo, ya que estamos aquí ampliando la cuestión, ¿sí? Lanzó una campaña de represión política. ¿Sí? Y entonces, desde 1906, la represión política empezó a ser cada vez mayor. ¿Sí? Entonces, en 1906 se llamó una segunda Duma. ¿Sí? Y hay de nuevo el problema. No dije el problema clásico, el problema más clásico de los clásicos es inscribirse o no inscribirse en los registros electorales. Ese problema tuvieron los bolcheviques en 1906. Y entonces, claro, Renovación Nacional, la UDI, ¿no es cierto?, y la Democracia Cristiana se inscribieron en los registros electorales, y esos eran los demócratas constitucionales. Los eseristas se dividieron y la minoría burguesa al interior del partido eserista se inscribió, ¿no es cierto?, para participar en la segunda Duma. ¿Sí? Pero todavía, todo el grueso del partido eserista, los mencheviques y los bolcheviques, boicotearon la Duma, boicotearon en la firma, o sea, ir ¿no es cierto?, a boicotear las mesas de elecciones, ¿no es cierto?, no llevar candidatos, hacer contrapropaganda, etc. Pero la represión aumentó. ¿Sí? Como la primera Duma fracasó derechamente y como la segunda, ¿no es cierto?, no era como reconocida, era algo así como el gobierno de Micheletti, ¿no es cierto?, a nivel internacional, entonces el zar llamó por tercera vez, no tienen que llamar elecciones de parlamento en 3 años seguidos como extraño. No se armaba el parlamento. Se hacía una elección, salía la gente y nadie estaba de acuerdo. ¿Sí? Pero aquí es súper importante que el capital internacional no estaba de acuerdo. ¿Sí? Y entonces se arma la segunda y tampoco nadie está de acuerdo. Y entonces el problema se produjo en junio de 1907, ¿sí? Porque el zar llamó ahora a una elección mucho más amplia, amplió el censo electoral. ¿Sí? Y entonces Lenin, los demócratas constitucionales estaban adentro, el grueso ahora del partido zarista estaba adentro, los mencheviques dijeron, bueno, habrá que participar en algo, y entonces Lenin, el oportunista genial, dijo, hay que participar en estas elecciones. No sé si se da cuenta, pero es un viejo problema. Después de la política de sublevación popular, llamar a votar en el plebiscito del 88. ¿Se entiende? Cuando se supone que la política de sublevación popular no, el plebiscito es una estafa, la constitución del 80 es una estafa, no podemos aceptar un plebiscito en el marco de la constitución del 80. Es exactamente el mismo problema que hay. ¿En qué momento integrarse a las formalidades democráticas? ¿Sí? Sabiendo que son formalidades. Pero ¿qué oportunidad ofrecen las formalidades democráticas para acceder al poder? Eso es lo que está en discusión. O sea, por supuesto que la democracia burguesa, ¿no es cierto?, y los mencheviques, incluso los socialistas revolucionarios sabían eso, pero puede ser una herramienta. El punto es interesante porque, como decía la vez pasada, Lenin nunca dirigió el partido solo. Siempre buscó el consenso de una comisión política muy grande y además la dirección siempre era una troika. ¿Sí? O sea, él nunca quiso aparecer como el líder. Y la troika eran en ese momento Alexander Bogdanov, Anatoly Lunacharsky, ¿no es cierto?, y Vladimir Lenin. ¿Sí? Entonces, este es el problema. La troika, Lenin, Bogdanov, eran los que amigos, ¿no? La amistad queda, como lo hemos dicho otras veces, expresada en el hecho de que Lenin era padrino de los hijos de Bogdanov y de Lunacharsky. Eran compadres. Entonces lo que ocurrió es que los bolcheviques se opusieron a participar en la tercera Duma.
Lenin hizo el gran llamamiento, este es el momento, ¿no es cierto?, en que ante la represión que está creciendo, ante el ofrecimiento, que es más o menos tentador porque el censo electoral ahora es más amplio, bueno, una manera de integrarse al asunto y de ganar algo de legitimidad y de cubrirse respecto de la represión es participar en las elecciones de parlamento. ¿Sí? El desacuerdo en el partido bolchevique fue tan importante que incluso en la troika Bogdanov y Lunacharsky se opusieron a participar en el acuerdo. ¿Sí? ¿Qué hacer en ese caso? ¿Qué harían ustedes? Pónganse en el caso de Lenin. ¿Sí? Y entonces se constituyó temporalmente, 1908, 1915 más o menos, ¿sí?, un bolchevismo de izquierda. Esa es la primera vez que hubo un bolchevismo de... No, es que el bolchevismo era la izquierda del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. Bueno, a la izquierda le salió una izquierda. Lenin tuvo su izquierda. Ese bolchevismo de izquierda de 1908 no es el mismo que surgió después de la revolución. Desde 1919 de nuevo apareció el problema del bolchevismo de izquierda y reapareció el camarada Bogdanov. ¿Sí? Aquí lo que Lenin hizo, ¿no?, fue buscarles un pecado. Buscó, ¿ah?, para cagarlos cual rayo desde el cielo a la tierra. Y buscó. ¿Sí? Y el pecado que encontró es muy interesante, porque muestra la relación de la teoría y la política en Lenin. Lenin no es un filósofo, ¿ah?, pero escribió libros de filosofía. ¿Ah? El pecado que encontró es que el camarada Bogdanov era empiriocriticista. Y entonces, no sé si se dan cuenta, el puro nombre ya es espantoso. ¿Sabes que fulano de tal es empiriocriticista? Uno desconfía así. ¿Sabes? Era empiriocriticista. Y entonces en 1908 Lenin se dio el trabajo de escribir un enorme libro, véanlo, está ahí en castellano, tiene como 500 páginas, que se llama Materialismo y Empiriocriticismo. ¿Sí? Ahí en la misma onda agarró a Lunacharsky, porque resulta que, bueno, ¿cómo llega uno a ser bolchevique, no es cierto? Lunacharsky, igual que Lenin, era de una familia de capas medias. Lenin no venía a la clase obrera, papá de Lenin eran profesores, qué sé yo, capas medias. Y en las capas medias, ¿no es cierto?, además en una monarquía absoluta, los hijitos de su papá pasan por distintas experiencias, ¿no es cierto? Uno ha sido de silo, después humanista y eventualmente se mete al PPD o termina en el MIR, digamos. Hay trayectorias así, ¿sí? Todos tenemos un pasado oscuro, digamos. Más de algunos fue hippie y después fue del Frente Patriótico. Puede ser, no es raro. Lunacharsky había estado en una secta mística, compañeros. Mística, ¿ah? No sé si se acuerdan de la película Encuentros con Hombres Notables. Había sido teósofo Lunacharsky. Pero eso cuando joven, ¿verdad? Después él vio la luz, encontró el materialismo auténtico, se hizo marxista y se metió al partido bolchevique. ¿Sí? Pero ya traía toda una experiencia, ¿no es cierto? Toda una experiencia de una erudición que era poco común. Tipo que sabe arte, que sabe religión, que sabe de filosofía, qué sé yo. Y entonces Lenin lo agarró, no era en ese momento, pero lo agarró por lo que había sido. Y entonces materialismo y empiriocriticismo es una crítica, ¿no es cierto?, pero radical, ¿sí?, en contra del supuesto idealismo filosófico que habría en el empiriocriticismo, ¿no?, y del evidente idealismo filosófico que hay en haber sido teósofo alguna vez. Si ustedes saben que yo era teósofo, si yo fuera bolchevique miraría feo al tiro. Un enorme libro con la plata que el partido no tenía, todo esto, y publíqueme el libro y hágalo circular, porque el libro en buenas cuentas mostraba que si uno es empiriocriticista, a la larga puede terminar conciliando con las fuerzas de la dominación, de la opresión. A la larga, aunque él no quiera, objetivamente está tirando agua para el otro lado, ¿no es cierto? Y entonces del camarada Bogdanov nunca más se supo. Cayó el libro como rayo desde el Olimpo, ¡pah!, y Bogdanov fue expulsado de la troika y expulsado del Comité Central. Fíjense la función de la filosofía. Lenin escribió filosofía cada vez que quería resolver un problema político.
hay unos cuadernos que se llaman cuadernos filosóficos, en que estuvo tomando apuntes sobre la lógica de Hegel, ¿no es cierto? Y cuando uno los lee se da cuenta que no entendió mucho, ¿no? Pero tienen su gracia los cuadernos filosóficos en algunas partes. ¿Por qué se puso a leer a Hegel, Lenin? Le interesaba la filosofía. Porque resulta que los mencheviques, que eran kauskistas, eran evolucionistas. Y Hegel había dicho que no solo hay evolución, sino que también puede haber revolución. ¿Por qué? Porque la acumulación de cambios cuantitativos conduce a un cambio cualitativo, pues, compañeros. Y entonces buscó en la filosofía de Hegel un pretexto para decir: no es suficiente con la evolución, además tiene que haber salto cualitativo, ¿sí? Y eso fue la gran genialidad filosófica de Lenin, que pasó después a los manuales de materialismo dialéctico. La ley de cambio cuantitativo o cualitativo en Hegel no cumple ninguna función, pero en Lenin era la justificación filosófica de que hay que hacer la revolución ahora, ¿sí? El hecho concreto es que, sacado así, pero violentamente, con una cierta violencia, así como, noten que entre salir de la troika, ser expulsado del comité central y haberse robado la plata, hay un pasito así nomás. Y entonces cayó la noche sobre Bogdanov. Bogdanov era muy bolchevique, y se dedicó a bolchevique de base, ¿no? A vender el siglo de puerta en puerta, a salir a rayar en las noches, qué sé yo, esas como purgas que tienen que hacer los militantes para validarse de nuevo como luchadores, ¿sabes? Y entonces ya, pasó a la sombra, y el camarada Lenin dijo: hay que participar en la Duma. Por supuesto, los mencheviques ya habían participado en la Duma. Y por supuesto, la tercera Duma fue una estafa. Y a pesar de que sacaron 1 o 2 diputados, a los diputados los metieron presos, ¿no es cierto? Y rápidamente terminaron en Siberia, y el mismo Lenin en 1909 tuvo que salir arrancando. O en resumen, o melancolía, Lenin se equivocó en esto de participar en la tercera Duma, porque no sirvió para nada. ¿Se dan cuenta? Sin embargo, el problema es interesante. El problema es interesante. ¿Cuándo, en qué condiciones un revolucionario participa en la legalidad burguesa? ¿Cuándo se justifica hacer eso? ¿Sí? Y entonces ahí, claro, los marxistas kauskistas, que eran los mencheviques, decían: siempre se justifica. Los marxistas tienen que participar en la legislación, en la legalidad burguesa, y tienen que mover esa legalidad hacia más allá de sí misma. Tienen que ser una fuerza revolucionaria dentro del orden establecido, ¿sí? No se trata de acatar la ley burguesa, se trata de tratar de moverla, ¿no es cierto?, de convertir el reformismo en revolución. Esa es la onda, ¿no es cierto?, menchevique. Peor aún, los marxistas tienen que contribuir a que el Estado de Derecho vaya cambiando de carácter, el Estado de Derecho. O sea, hacer leyes que favorezcan al proletariado, hacer leyes que vayan coartando el poder de la burguesía, y sobre todo, los marxistas tienen que contribuir a ampliar la democracia, porque la democracia no es un regalo de la burguesía, la democracia es una conquista del movimiento popular. Eso es lo que decían los mencheviques. Y como la democracia es una conquista del movimiento popular, la revolución tiene que ser en democracia. La revolución es una revolución democrática. La revolución no puede ser contra la democracia, ¿sí? Y entonces, claro, se encontraron ahí, pues, los liberales, que eran los demócratas constitucionales, andaban buscando la democracia, pero la democracia en el sentido, ¿no es cierto?, o de una república o de una monarquía constitucional, expandir la democracia burguesa que ni siquiera existía. Pero los mencheviques coincidían con ese objetivo, expandir la democracia burguesa, porque los mencheviques veían que ese objetivo podía tener, ¿no es cierto?, se le podía dar un carácter revolucionario. ¿Qué es lo que dice Lenin, en cambio? Lo que Lenin dice es que un revolucionario tiene que acostumbrarse a combinar permanentemente la lucha legal y la lucha ilegal, ¿sí? Aunque les parezca raro, esto era raro entre los marxistas. Por muchas razones, el 90%, el 99% de los marxistas creían que había que dar una lucha legal, y que la lucha legal iba en algún momento a convertirse en ilegal, pero la lucha era dentro de la legalidad, ¿sí? Piénsenlo bien, en realidad decir, mire, hay que aprovechar la legalidad burguesa y si no operar de manera ilegal,
es como trampa, no suena como muy ético. Cuando las leyes burguesas nos convienen, uno opera ahí. Cuando no nos convienen, le echamos al bolsillo nomás. Entonces se dan cuenta que es un poco como tramposo. Los marxistas se formaron, ¿no es cierto?, en un ambiente de ética kantiana. Aquí hay que hacer el bien, nosotros somos los justos, nosotros somos los buenos, digamos, y los buenos no andan haciendo trampa. Y entonces cuando Lenin promueve esta política, oiga, seamos pragmáticos. Si hay que pasar a llevar la ley, se pasa a llevar la ley. Todos los marxistas encontraron que Lenin era como oportunista, era como tramposo, y eso tenía un nombre en la tradición. Encontraron que la postura de Lenin era blanquista. Y eso es por Augusto Blanqui. Lenin hacía rato que estaba, desde 1903, que había estado predicando esto de combinar lo legal con lo ilegal. Lo que pasa es que en Rusia solo había lucha ilegal, porque en Rusia no había ni una política. Pero cuando se abrió la Duma, entonces, en la tercera Duma, Lenin dijo, ahora podemos participar en lo legal, no solo en la clandestinidad, combinando una cosa con la otra. ¿Sí? Y entonces la gente dijo, ese oportunismo es blanquismo. ¿Y quién era Augusto Blanqui? Augusto Blanqui era un revolucionario francés que había predicado, ¿no es cierto?, la formación de un bando revolucionario que en un golpe literal, ¿no es cierto?, asesinaba de un golpe a toda la clase dominante. ¿Se dan cuenta? O sea, imagínense, yo siempre que pienso en eso me viene como una euforia, así de puro pensar la posibilidad. ¿Ah? Una noche de los cuchillos largos en que uno asesina simultáneamente al comandante en jefe del ejército, al presidente de la Corte Suprema, a la mitad de los ministros, al presidente de la República, ¿no es cierto?, a Lustig, a Mate, ¿no es cierto?, a Piñera, que se va, a los 3 Piñera, a los 8 Piñera, a 20 Piñera, digamos, ¿eh? Los mata a todos. Y entonces la vanguardia revolucionaria se encarga de crear una situación de anarquía radical. O sea, cuando se muere toda la clase dominante físicamente, y entonces las masas, además envalentonadas porque ven que eso se podía hacer, de una política ejemplarizadora. Si ellos pudieron, ¿no es cierto?, dar cuenta de los explotadores así físicamente, entonces nosotros también podemos hacer algo, asaltan el poder. Y entonces es la teoría más extrema de la vanguardia, es el vanguardismo puro. Blanqui es el que inventó la idea de un ejército de revolucionarios profesionales que se dedican todo el día a prepararse para hacer la revolución o a hacer la revolución. Este ejército de revolucionarios cuya profesión es hacer la revolución. Eso no formaba parte del sentido común marxista. Los marxistas, como mínimo, si no el colmo, tienen que ser trabajadores, o a lo sumo tienen que ser desempleados, o sea, gallos que no tienen empleo pero que eventualmente pueden ser obreros. ¿Sí? Un marxista que no le ha trabajado un peso a nadie durante 20 años no debería ser ni candidato a diputado siquiera, para no ir más lejos. ¿Sí? Y entonces, Lenin fue asociado por el 90%, porque los bolcheviques eran minoría. La izquierda, lo comentamos el semestre pasado, la izquierda de la Segunda Internacional era abiertamente minoritaria. El 90% de los marxistas encontraron que Lenin era blanquista en el sentido de vanguardista y voluntarista, ¿sí?, con una connotación. La connotación es que hace trampa. ¿Sí? Hace trampa que, claro, le hace trampa a la burguesía, pero de repente esto es riesgoso porque podría hacerle trampa al proletariado también. Escamotea la legalidad burguesa, por un lado, pero por otro lado escamotea la democracia, que es una conquista del movimiento popular. Y entonces, compañeras revolucionarias, compañeros revolucionarios, ¿es la democracia un puro engaño burgués o es una conquista del movimiento popular? ¿Qué debería decir los marxistas en concreto? ¿Se dan cuenta? Yo planteado el problema. O sea, lo que me interesa no es tanto si los mencheviques tienen razón como en ninguno de estos problemas, o Lenin tiene más razón. ¿Sí? La razón en realidad se va saltando. A veces los mencheviques resulta que tienen razón en un periodo, después Lenin tiene en otro. No, lo que me interesa es la formulación del problema. Ese es el problema que hay implicado, ¿no es cierto?, en esto de participar. Noten que transitar de lo ilegal a lo ilegal, voy a dar un ejemplo de eso, se tradujo en América Latina en los años 70 y 80 en una especie de oportunismo respecto de los derechos humanos. Noten que cuando la izquierda latinoamericana iba para arriba, nadie se acordó de los derechos humanos.
Pero además estas eran unas izquierdas revolucionarias bastante democráticas, ¿eh? Hay que decirlo, bastante democráticas. O sea, si ustedes miran el gobierno de Salvador Allende, de Juan José Torres, de Omar Torrijos, se atuvieron bastante a la legalidad burguesa, ¿eh? Y entonces a los momios no tenían necesidad de andar invocando derechos humanos, ¿sí? Incluso, ¿no es cierto?, si uno mira la experiencia de Farabundo Martí, de los sandinistas, cuando los territorios ganados se hacía democracia al tiro, ¿no? Empezaban a haber elecciones, comités, qué sé yo, etcétera. Entonces, bueno, en ese momento nadie se acordó de los derechos humanos porque poco no hacía falta, no le hacía falta ni a los momios ni a los otros, estaba todo dentro de ese horizonte. Pero después, cuando vienen las dictaduras militares, entonces los marxistas se acordaron, así pero al tiro, de los derechos humanos. Noten que hubo contradicciones, ¿eh? Hubo marxistas pillos, marxistas leninistas. Un buen leninista, un leninista ejemplar, es don Luis Corvalán, ¿sí? Noten que don Luis Corvalán estuvo preso y tuvieron que cambiarlo vergonzosamente por un disidente ruso, qué sé yo, pero estuvo en la escuela militar. Al principio lo trataron re mal, pero después no lo trataron tan mal, porque uno no puede llegar y agarrar a cachetar al secretario general de un partido, ¿no? Chino Río pagó el pato, el Chino Río era el segundo, él desaparecido, pero Corvalán estaba ahí, tener preso a Corvalán era para negociar. Y entonces, cuando soltaron a Corvalán, tipo, le preguntan, ¿no?, así, a la prensa burguesa, ¿no es cierto?, y usted que es marxista-leninista, ¿ah?, ¿no es?, salió favorecido por los derechos humanos, porque los derechos humanos son burgueses, ¿sí? Y entonces Corvalán dijo, sí, en este momento los derechos humanos que son burgueses me favorecieron a mí. Y yo creo que este cuento de los derechos humanos no puede ser así universal. No, esto sigue siendo una ideología burguesa, aunque me hayan favorecido a mí. ¿Se dan cuenta? Leninista, ¿por qué? Porque a la vuelta, cuando se vuelta la tortilla, los otros van a venir a reclamar por la misma razón. Y don Lucho ya se estaba poniendo el parche, ¿sí? ¿Sabe qué? De repente los derechos humanos podrían ser una excusa burguesa nomás. Noten que es impopular, ¿eh? Impopular en los medios de izquierda en Chile, se comentó eso como una especie de espanto, así, los derechos humanos son... Y los derechos humanos son burgueses, y por eso no vayan a contar, ¿eh? Pero por eso los abogados de derechos humanos son más o menos malos. Son más o menos malos en tanto abogados marxistas. En rigor no son abogados marxistas, son abogados demócratas cristianos de ideología marxista. Porque todo el cuento de los derechos humanos viene del justnaturalismo de los demócratas cristianos. Y por eso es que en los abogados de derechos humanos hay tipos, ¿no es cierto?, como Andrés Elwin, por ejemplo. Elwin, pues, un apellido sospechoso, oscuro, ¿no es cierto?, siniestro, de siempre. Pero resulta que don Andrés es el bueno y don Patricio es el malo. Pero son la misma cosa, son la misma familia. Lo que pasa es que el otro es un carepalo y un canalla. Y este otro, que se educó en una parroquia, tiene buenas intenciones. Pero es la misma doctrina. En términos doctrinales, no hay ni una gota de marxismo en todo el alegato por los derechos humanos, ¿sí? Y entonces, plop. Y Lenin, no sé si se dan cuenta, pero Lenin sí que era leninista, pues. Cachó esa cuestión al tiro. ¿Sabe qué? La democracia es un instrumento de la burguesía. Si al proletariado le sirve, participe. Si no le sirve, corta. Grandes cosas. ¿Qué harían ustedes? Yo, todas las clases digo lo mismo, ¿eh? Pónganse una mano en el corazón. ¿Sí? ¿Qué tan democráticos son ustedes? ¿Sí? ¿O cuál es la idea de la democracia? ¿Sí? El hecho concreto es que el hecho concreto es que Lenin se equivocó en 1907. Se equivocó porque la Duma efectivamente era una estafa y el pobre camarada Bogdanov pagó el pato igual y no reapareció hasta 1917, ¿sí? Y Lenin tuvo que salir arrancando, ¿sí? Es como, no sé, pues usted, imagínense no sé, porque que Pinochet pierde el plebiscito del 80. Si Pinochet hubiera perdido el plebiscito del 80, habría habido otro golpe de Estado dentro del golpe de Estado. Y entonces todos los que llamaron a votar en el plebiscito se habrían equivocado. ¿Se entiende? Porque en esta podemos ganar. Y si ganamos, se acaba la dictadura. No, uno se imagina, ¿no? Noten que ya no era lo mismo perder el plebiscito del 88. Y ahí la correlación de fuerza era distinta, ¿sí? Bueno, eso es lo que pasó en 1905 y eso ha pasado... Bueno,
40.000 países y en 40.000 situaciones distintas una y otra vez. Siempre los marxistas han tenido que estar pronunciándose frente a la legalidad burguesa. Pero por otro lado, entre 1905 y 1908, la democracia apareció por otro lado en Rusia. ¿Sí? Apareció, no sé, la democracia del gobierno del pueblo. ¿Sí? Y entonces resulta que la experiencia de los soviets fue una experiencia abiertamente, masivamente democrática. Y eso le crea un giro sobre el problema. Y Lenin, que era muy astuto, cachó el giro. ¿Sí? El punto es el siguiente, que estar de acuerdo o no de acuerdo con la democracia depende de si la democracia es democrática. Porque podría ocurrir que la democracia no sea democrática, o sea, que no sea el pueblo el que hace la experiencia democrática. Y entonces Lenin lo dijo así con una claridad, porque si alguien tenía la cabeza clara era Lenin, ¿no es cierto? Entonces, mire, la democracia de ahí para arriba es burguesa, la democracia que importa es la democracia de los soviets. ¿Sí? Y eso es lo que los marxistas en la tradición llamaron las democracias populares, no los gobiernos estalinistas. Los gobiernos estalinistas se llamaban democracias populares porque eran mentirosos, ¿no? No, la democracia popular en el sentido de la democracia que surge en el proceso revolucionario desde las masas que están, ¿no es cierto?, en el proceso de su liberación. Esa es la democracia que importa. Sin embargo, Lenin llegó, ¿no es cierto?, a esa claridad después de 1917, ¿sí? Cuando el problema se produjo de nuevo. ¿Hay que participar en las elecciones o no? ¿Sí? Lenin dijo, no hay que participar en las elecciones llamadas por el gobierno provisional. Lo que hay que hacer es entregarle todo el poder a los soviets. Entonces, la discusión sobre la democracia tiene esta otra cara también, de que hay dos conceptos de lo que es la democracia. La democracia que el movimiento popular le ha ido sacando a las clases dominantes, esa es una. Y la democracia que el movimiento popular construye de manera autónoma y por sí mismo. No en el marco de la institucionalidad. Y entonces los marxistas a lo largo del siglo XX se podrían dividir de esa manera. Muchos marxistas entienden por democracia solo lo que el pueblo autónomo hace como democracia. Y hay otros marxistas que lo que entienden por democracia es lo que todo el mundo entiende, ¿no? Esto de que el horizonte político, ¿no es cierto?, de la burguesía se va ampliando a la participación progresiva de estratos sociales, ¿no es cierto?, que van siendo, en la medida que se van ampliando, van estando cada vez más cerca del movimiento popular. ¿Sí? Pero esa discusión no se dio en 1908. Esa discusión se dio en 1917. ¿No? ¿Por qué? Porque en 1908 la represión se impuso y eso quedó todo el movimiento, ¿no es cierto?, la revolución de 1905 y todo el movimiento democrático surgido ahí se hundió en la sombra de 1908 al 14, ¿no es cierto?, hay represión, del 14 al 17 hay guerra. No, el asunto va a emerger cuando el pueblo en armas, que está en el frente, vuelve y Lenin llama a la toma del Palacio de Invierno y eso precipita otra dinámica. ¿Sí? Y entonces, vanguardistas voluntaristas por un lado, parlamentaristas partidarios de ampliar la democracia como conquista del movimiento popular por otro lado. En cualquiera de los dos casos uno puede ser consistentemente marxista. Por supuesto los leninistas dicen estos son los marxistas y los otros son los amarillos. Si uno cuenta la historia de una manera un poco más amplia, el marxismo es coherente con estas dos situaciones. No es contradictorio ser reformista y marxista, ¿no? Pero junto con eso, entonces, está el problema del partido. ¿Qué función cumple el partido, ¿no es cierto? ¿Y qué características, ¿no es cierto?, tiene que tener el partido marxista, ¿no? La idea de partido es una idea moderna que surgió con la Ilustración, con la industrialización. La idea de los Tories, los Whigs, en la época de la Revolución Inglesa, eran partidos en sentido genérico, ¿no? Era como no es lo mismo un partido que un bando. El bando de los partidarios del rey, el bando de los partidarios del parlamento, ¿sí?
bandos habían habido desde la época, ¿no es cierto?, egipcia, pero partidos son otra cosa. Los partidos lo que hicieron fue institucionalizar la política, convertir el hacer política en una institución que tiene reglamento, que tiene una jerarquía, que tiene un programa, ¿no es cierto?, que tiene unas declaraciones filosóficas de principios, etcétera, ¿sí? O sea, la idea de partido corresponde a la industrialización. Se creó una fábrica de hacer política, ¿sí? Y esa fábrica de hacer política son los partidos socialdemócratas, ¿sí? Es el partido de Lasalle, es el partido, ¿no es cierto?, socialdemócrata alemán, después el partido socialdemócrata austríaco, partido socialista francés. Y estas fábricas de hacer política se crearon en todo el espectro político. En algún momento los partidarios de la monarquía también crearon un partido monárquico, ¿sí? De tal manera que los marxistas son un elemento en un movimiento general de institucionalización de la política. Lo que significa que las discusiones sobre el partido entre los marxistas tienen que ver en realidad con el hecho de que haya partido. Y entonces son aplicables a los demócratas cristianos, al partido nazi, al partido liberal, qué sé yo. Siempre que se arma una estructura partido, se van a producir estas distinciones que voy a hacer entre los marxistas, ¿sí? Primero, ¿cuáles son los subproblemas aquí? ¿Cómo es la orgánica del partido? Segundo, ¿de qué manera hace política un partido? Después, ¿qué función cumple la teoría? ¿Qué relación hay entre lo teórico y lo práctico dentro de un partido? ¿Sí? Noten que la teoría tiene varios grados. O sea, ¿qué función cumple el Capital para los marxistas? ¿Todos los marxistas tienen que leer el Capital? Noten que no es lo mismo leer el Capital que leer el Manifiesto Comunista o el llamamiento de la Internacional. ¿Sí? ¿Qué función cumple la teoría? Una cuestión que es muy importante es qué función cumplen los intelectuales. Y los partidos modernos son maquinitas que no surgieron desde la base, ¿no? Intelectuales, ¿no es cierto?, con una cierta ilustración, intelectuales obreros, ¿no? Intelectuales, no era contradictorio. Noten que la palabra, ¿no es cierto?, intelectual o intelectual orgánico, hasta la Segunda Guerra Mundial, hasta la época de la Segunda Guerra Mundial, tenía que ver más bien con obreros ilustrados que con intelectuales universitarios. Cuando Gramsci, por ejemplo, y lo que uno pierde de vista, cuando Lenin habla del papel de los intelectuales, cuando Gramsci habla de los intelectuales orgánicos, no está hablando de profesores universitarios, no, está hablando de obreros ilustrados, porque esto es un momento, ¿no es cierto?, en que hay un enorme prestigio de la cultura en la clase obrera, en que los sindicatos tienen bibliotecas, ¿no?, en que hay universidades populares, en que hay ateneos literarios, en que hay grupos de teatro. Entonces hay obreros que saben filosofía, y obrero, ¿eh? O sea, en realidad obreros más bien gremiales, no obreros de la gran industria, porque hay una especie de estupidización general promovida por el taylorismo, pero zapatero, el gallo que es zapatero y que escribe una teoría económica, ¿sí? Rodbertus, por ejemplo, ¿sí? El gallo que es relojero y que tiene una teoría filosófica, ¿sí? Y entonces, ojo con la palabra intelectual, porque intelectuales como, no sé, como Althusser, como Regis Debray, como Perry Anderson, que vienen de la universidad, es un fenómeno muy posterior, ¿sí? Como Fidel Castro, ¿no? Acuérdense que Fidel Castro estudió Derecho, era abogado, y después va y se integra, ¿no es cierto?, trata de hacer la revolución. Entonces, el papel de los intelectuales, de esos intelectuales. Por otro lado, está el problema de cuál es el sujeto de la revolución. Y por otro lado está el problema de qué hace el partido cuando llega al poder, cuando se toma el gobierno. ¿Qué relación hay entre el partido y el gobierno? Respecto de todos estos problemas, es útil entonces distinguir entre los marxistas tres categorías que son clásicas y fácilmente reconocibles. Distinguir a los kautsquistas, los partidos, ¿no? Partido kautsquista, partido leninista, y algo que en realidad ellos mismos no se llamaban partidos a sí mismos, ¿sí? Los movimientos consejistas. No es banal
que haya un partido comunista y en cambio haya un movimiento de izquierda revolucionaria. O sea, cuando el MIR decidió ser partido, como había una cierta tradición de no ponerse ese nombre, partido, sino ponerse otro nombre, movimiento. ¿Sí? Claro, el MIR chileno le copió a los argentinos, y los argentinos le copiaron al movimiento 26 de julio, pero hay una mentalidad, ¿no es cierto?, que pertenece a la tradición marxista en esa distinción que parece banal. Entonces voy a distinguir sistemáticamente, respecto de cada uno de estos problemas, cuál es la fórmula del causquismo, del consejismo, del leninismo. ¿Sí? Y después voy a abordar el problema de quiénes han sido causquistas y quiénes han sido consejistas. Pero lo pueden ir adivinando con la caracterización. Los causquistas, el problema de la orgánica. ¿Sí? Los causquistas fueron partidarios de partidos de masas. Eso es una expresión, uno diría en el folclore marxista, una expresión técnica. ¿Sí? Partido de masas. Esto no tiene que ver con las panaderías, quiere decir que los partidos tenían mucha gente. ¿Sí? Había trabajo de masa, pero no era... Bueno, es folclore. Es decir, un partido de masa significa, uno, muchos militantes, ¿sí? Y otro, que no hay una diferencia clara entre el partido y las organizaciones sociales. O sea, los dirigentes del partido y los dirigentes sindicales son como los mismos. ¿Sí? Entonces, es un partido que coincide con las masas. ¿Ah? Vamos a ver qué significa eso respecto de la militancia. ¿Sí? Había una diferencia, una cosa era el partido y otra cosa era el sindicato, y los tipos reconocían, ¿no es cierto?, eso de hacer trabajo gremial o hacer trabajo partidario. ¿Sí? Lo que pasa es que en los partidos causquistas los tipos hacen los dos trabajos. O sea, el presidente de la CUT es, a su vez, ¿no es cierto?, de un partido. No tiene problema hay como una especie de dos dimensiones de una misma cosa. Bueno, partido de masa, el peronismo. El peronismo es típicamente un partido de masa. Ustedes ven dónde está la fuerza del partido peronista, están los sindicatos. ¿Sí? Y entonces el partido y la organización sindical son casi lo mismo. Y los gallos, para subir en el partido, lo que hacen es subir en la organización sindical. ¿Sí? El APRA, típicamente un partido de masas. ¿Sí? Ya. No, pero vamos a dar casos históricos marxistas más después. En cambio, la fórmula leninista es que el partido no coincide con las masas. El partido está, ¿no es cierto?, frente a las masas. Y eso da origen a una expresión que tiene gráfica, los frentes de masa. Frentes de masa es ahí están las masas. Y lo que está adelante es la organización de las masas. El partido tiene una relación con los frentes de masa. Y entonces aquí claramente ser militante del partido y ser dirigente sindical son cosas distintas. Y lo que ocurre es que los militantes del partido, ¿no es cierto?, le dan instrucciones a los dirigentes sindicales. ¿Sí? Noten que los causquistas reclaman y dicen, llegaron con instrucciones del partido. Ellos también tienen instrucciones del partido, pero lo que ocurre es que ellos son el partido. Entonces, no hay esa impresión en los partidos causquistas de la intervención desde fuera. ¿Sí? En cambio, los partidos leninistas claramente se pusieron de acuerdo antes de la reunión, después se dieron la palabra entre ellos, y después cuando levantaron la mano, todos los que eran del partido levantaron la mano. Y entonces forma parte del folclore. Pasaron la planadora. Y pasaron la planadora porque estaban de acuerdo afuera, en otra instancia. Y entonces en las reuniones de los sindicatos, están los dirigentes, están los que haya importantes, y hay un tipo en el fondo de la sala que es el realmente importante, que es el encargado del partido en ese sindicato, y que no ocupa ningún cargo. Y entonces está a punto de tomarse una decisión, y de repente los dirigentes dicen, ya vamos a hacer un receso, compañeros, todos saben de qué se trata. Salen al lado afuera, le preguntan al compadre, ¿cuál es la línea aquí? Entonces, vamos al teléfono, o el mismo decide. Después ya empecemos, ahora vamos a votar.
Y los que son del partido ya saben la instrucción y levantan la mano al mismo tiempo. Y los que no son del partido dicen, chuta, parece que son la mayoría, levantan la mano después, pasan la mano ahora. No sé si han visto eso en alguna parte. Lenin. Esa es la fuerza del leninismo, compañeros. Claro, algunos, más de algunos, dirá, ¿yo cuándo? En cambio, los consejistas, ¿no es cierto?, eran partidarios de los movimientos, ¿no es cierto? Pero uno podría decir así, los partidos de cuadros. Una expresión curiosa de cuadros. No tiene que ver con los calzones, digamos. Tiene que ver con algo que viene de club burgués, de club pequeño burgués, que es el cuadro de honor. En el Rotary Club hay un cuadro de honor, que son los socios que más han ayudado. ¿Sí? Y entonces son los destacados. Ya. La idea de partido de cuadro es que los militantes son todos especialistas en ser militantes. Entonces, eso tiene un efecto sobre la militancia. El partido de cuadro no entra cualquiera. ¿Sí? No, todos los militantes son militantes enteros, por decirlo, no están en una etapa de aprendizaje. ¿Sí? Bueno, este partido de cuadros está, ¿no es cierto?, en las relaciones en las masas. Aquí esto coincide el partido con las masas. Y en particular coincide con las organizaciones, con las organizaciones sociales, no con las masas en general. En cambio aquí la figura es que los cuadros están repartidos y de a uno. Esto los consejistas no pasan la planadora porque tienen cada uno una opinión distinta. ¿Sí? Entonces la crítica leninista a esa situación es que no tienen unidad de propósito. En cambio unidad de propósito significa que a la hora de los que hubo todos votan igual y ganan. ¿Sí? Otros, como no tienen unidad de propósito, opinan distinto y las masas entonces quedan sin conducción. Quedan sin conducción porque lo que eran los cuadros dentro de la masa no se pusieron de acuerdo entre sí. Entonces los leninistas dicen, no, aquí tiene que haber conducción, parece que hay que ponerse de acuerdo. ¿Sí? Entonces, pero pónganse una mano en el corazón y traten de decidir qué es más revolucionario. Aquí hay una metáfora increíblemente jesuita. En los cuadros son levadura en las masas. Y los militantes ultra izquierdistas, vamos a ver que es la ultra izquierda, después usan esas metáforas. No sé si sabrán que el grandioso, el Puleto, ¿no es cierto?, cuando hablaba con los apóstoles, y los apóstoles decían, pero ¿sabes que nadie nos va a aislar? Y entonces hay una parábola, que es la parábola del sembrador. Te tiran las semillas. Algunas semillas caen en roca, otras semillas caen al agua, pero otras caen en suelo fértil. Y entonces los militantes son esas semillas. Yo soy el sembrador, ustedes son las semillas. Yo los tiro por ahí y cada uno hace surgir una iniciativa revolucionaria. ¿O no? Yo estaría por... No sé, cuando me meto en mi corazón jesuítico, digo, así tiene que ser. Entonces uno se forma en el Colegio San Ignacio para hacer levadura en las masas. El Opus Dei, ¿no es cierto?, trata de traer a los ricos a encuentros, ¿no es cierto?, y les habla de ética, les habla de moral, les habla de la presencia de Dios, y después van los ricos y son levadura entre los otros ricos. Los legionarios hacen lo mismo, pero a nivel, ¿no es cierto?, de los estratos populares. ¿Sí? Los consejistas hacen lo mismo. Tratan de hacer el mismo tipo de acción. ¿Sí? Sí. Lenin, cuando habla de la formación del partido, aquí voy yo que la discusión me parece que no es como precisa, porque se toca. Lenin dice que el partido está conformado por los elementos como de avanzada de las masas. Pero un momento, pero hagamos una precisión. Este es el partido leninista, no es el partido de Lenin, porque a la hora de lo que hubo, el oportunista genial predicó las tres ideas en distintos momentos de su obra. Y entonces, cuando uno mira qué hacer, en 1908, Lenin dice, ¿sí?, con más unidad de propósito, con más máquina, pero ¿sí?, ya. Cuando uno mira, ¿no es cierto?, la formación del partido bolchevique, en 1912, adelante hasta el 17, Lenin dice todo. Y en cambio, cuando Lenin está en el gobierno, en la guerra revolucionaria,
ahí todo el poder a los soviets, ¿no es cierto? Y ahora somos el Estado, Lenin dice todo. Entonces no hay una teoría del partido de Lenin. No, lo que pasa es que el estalinismo, a posteriori, llamó a esta postura leninismo. Porque el momento heroico del estalinismo es el momento en que se tomaron el Palacio de Invierno. Ese es el pasado heroico, ¿entiendes? El pasado legitimador, por decirlo así, de lo que en realidad es otra cosa, es otro golpe de Estado. ¿Sí? Entonces, ojo, porque a la hora de buscar citas, pasa una cosa que es bien curiosa, que Gramsci también tiene las 3 etapas, que Mariátegui también tiene las 3 etapas, etc. Y entonces ahí la forma del partido no tiene que ver con la ideología de un tipo en particular, tiene que ver con la situación histórica. Incluso un mismo partido pasa por distintas etapas. ¿Sí? Vamos a ver eso. ¿Sí? O sea, digámoslo al tiro. Noten que el movimiento sandinista es típicamente un movimiento de cuadro. O sea, de hecho se van a la sierra, ¿no es cierto?, a hacer focos revolucionarios. Pero no hicieron la revolución hasta que se convirtieron en un frente de comandantes, ¿no es cierto?, que tenía esta estructura. ¿Sí? Hasta que Fidel le dijo, no le mando ni un balazo más hasta que no se junten. Se juntaron todos los 9 comandantes, qué sé yo, hicieron la revolución. Pero después el gobierno se transformaron en un partido, ¿sí? Y el mismo Frente Sandinista de Liberación Nacional. Porque en la práctica Lenin siempre hizo la del medio, que el partido dirigía. En la práctica también diferencia. Claro, en la práctica, ¿no es cierto? Lenin se movió, digamos, claro, más o menos por ahí, pero se movió bastante para ese lado y bastante para el otro lado. Lenin en 1919, 1922 dice un montón de cosas que después los eurocomunistas han recogido como hasta Lenin era democrático, como compañero, ¿cómo no vamos a ser democráticos nosotros? Y que ese Lenin final dice unas cosas que son bien casi socialdemócratas, por decirlo así. ¿Por qué? Porque tiene otro problema. Tiene el problema de que los bolcheviques solos no pueden llevar adelante la revolución. Pues entonces Lenin estuvo tratando ahí a última hora de volver a meter a los bolcheviques y el asunto no resultó. ¿Sí? Claro, pero después, no sé, pues, ¿cuál es el momento heroico del leninismo? El Estado y la Revolución. Ese es el libro heroico. ¿Sí? Y hay 2 libros como paralelos. ¿Sí? El Estado y la Revolución fija esta situación. El comunismo, la enfermedad infantil el izquierdismo, la enfermedad infantil del comunismo es contra los consejistas. ¿Sí? Y Kautsky, el renegado Kautsky y la revolución proletaria es contra los kausistas. Entonces, si uno toma esos 3 libros, que están todos, ¿no es cierto?, en torno a 1917, es como el momento fundacional de lo que después se llama el leninismo. ¿Sí? Bueno, a pesar de que Lenin a lo largo de su trayectoria puede haber tenido y haber hablado teóricamente de las 3 posiciones, se puede decir que lógicamente, a partir de los fundamentos básicos del pensamiento de Lenin, necesariamente iba a resultar en esa forma de partido. No, yo creo que no, o que es súper riesgoso decir eso, porque el problema no es si Lenin tenía razón, el problema es cómo hacer la revolución. El problema no es de lógica o el problema no es de doctrina. Pero yo digo en el sentido teórico, no solamente... Por eso, pues, no hay una teoría, pues ese es el problema. Pues. Claro que tiene distintas posiciones, pero por ejemplo cuando comienza teóricamente a promover la vanguardia, que se claramente tiene que hacer con distintas... A ver, yo lo voy a poner de otra manera. A Lenin le resultó tomarse el Palacio de Invierno con esa técnica. Pero eso no dice nada, pues ahora ustedes tienen a la Concertación delante y dicen queremos hacer la revolución. Y todavía queda por discutir si se hace de esta manera o de la otra o de la otra. En esas variaciones que hacía Lenin están diciendo otras cosas y después en otro tiempo por una cosa práctica. Por resolver el problema. Claro. Dentro de algunas de las morales es criticable como... Bueno, entonces, claro, hay una cuestión... Pero realmente lo que él está haciendo su modelo... Hay una cuestión, a ver si uno lo lleva ahora al plano de la filosofía, a la teoría ética, cuando yo digo tramposo, ¿no es cierto? ¿Es tramposo respecto de qué? ¿Ah? Es curioso, pero tanto los consejistas como los kausistas, ¿sí?, tienen una ética kantiana, una ética de ideales. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es la moral de burguesa? No, Lenin lo pilló medio a medio. ¿Sí? Y entonces, son los kausistas los que dicen, usted hace trampa. ¿Trampa respecto de qué? Trampa respecto de ciertos ideales que el movimiento popular tiene.
Son estos otros gallos los que dicen, ¿no es cierto?, fuimos abandonados por los líderes, no hubo conducción, etcétera, respecto de una ética de ideales, ser consecuentes, vamos a verlo enseguida, ¿no es cierto? En cambio, la gracia del leninismo, que uno se la puede atribuir a Lenin o a ciertos momentos de la revolución, ¿no es cierto?, es que es una ética situada. En la expresión, el oportunismo genial tiene una cosa súper profunda, ¿sí?, que es que lo que está bien o lo que está mal no se mide respecto de ideales absolutos, no, se mide respecto de la situación concreta. En esta situación concreta pasa esto, y por supuesto que hay un horizonte, no es cualquier cuestión es válida, ¿sí?, ¿ya? Pero ese horizonte no es el que determina lo que vamos a hacer en cada momento, ese horizonte es la dirección general nomás. Respecto a esa dirección general, ahora, en cada momento vamos a ir situando, ¿sí?, ¿entiendes? Uno no podría decir, en una ética de ideales, uno dice no a la pena de muerte. En cambio, en una ética situada, uno dice, mire, en general, es bastante penca la pena de muerte. Pero en este caso, ¿ya?, tiene sentido matar a Pinochet. ¿Entiendes? Y que es la pena de muerte, ¿no? Se puede, un tribunal popular ahí ha decidido implícitamente el tiranicidio. Entonces, y matan. Entonces, note que en la ética de ideal uno dice, ningún ser humano merece ser asesinado. En una ética situada uno dice, sí, en realidad, salvo Pinochet. Porque bueno, no lo estamos matando a él, no lo estamos matando a la dictadura. Es una lástima que él coincida con la dictadura, pero noten que ahí los que tienen una ética de ideales se espantan con eso. Esos son los que dicen no a la violencia, o al revés, dicen sí a la violencia, así como al lote. ¿Se entiende? Y en cambio la ética situada tiene que ver con que, ¿sabe qué? En general la violencia es muy penca, pero nosotros tenemos derecho a la violencia. Y cada vez que podamos evitarla, entonces vamos a hacer democracia, vamos a ser parlamentaristas y todo eso. No sé si se entiende, hay una cuestión en términos filosóficos muy de fondo. ¿Sí? Sin embargo, forma parte de esa ética situada que de repente uno diga que es preferible comportarse de esta manera. La otra ética despolitiza la situación, porque claro, en el ejemplo que usted daba, claro, uno dice, estoy en contra de la pena de muerte, bueno, entonces, ¿cómo le vamos a tratar a Pinochet, que es un humano, qué sé yo, que tiene esta mortadad, tiene abuelo, tiene nietos, tiene abuelo azul, y va con el nieto encima del auto? Eso lo sitúa, ¿no es cierto?, en el plano de un conflicto de personas. Si uno hace la relación ética-política, las éticas idealistas superponen la ética a la política. En cambio, las éticas situadas son éticas políticas, éticas en la política. En la ética idealista, la ética dirige la política. Y eso a que da lugar a que todos sean unos hipócritas, ¿no? Porque nunca la política se ha dirigido por la ética, ¿no? Entonces, a la larga, la ética idealista es una pura retórica nomás. Dicen que están por ideales, pero en realidad se están forzando de manera pragmática, ¿sí? En cambio, en una ética situada se asume el carácter político de la ética. Se asume que los ideales tienen propósitos, intereses y cosas por el estilo, ¿sí? Cuestiones de fondo. Pero precisemos. Este asunto de si los partidos son de masa, de cuadros, ¿no es cierto?, hay una relación entre partido y frente de masa, afecta directamente a la militancia, ¿sí? Cuando alguien es militante de un partido marxista, ¿sí? Noten que en el caso de los trotskistas hay una militancia fluida. Fluida en la práctica significa que son militantes todos los que van a las reuniones. Una política como asambleísta, ¿sí? Si uno deja de ir a las reuniones, de hecho no es militante. Y noten que para ir a las reuniones a uno no le pasan ni carnet siquiera. Ahora, hay muchas maneras de participar en las reuniones. De repente uno se pone la camiseta del partido, por ejemplo, anda con la chapita, y entonces la gente dice, él es del partido. Pero después uno, no sé, pues, baja la vela y se cambia la camiseta, o no le gusta la chapita, entonces uno no es del partido. Es una cosa así como... En cambio, en eso, ¿no es cierto?, los leninistas tienen una militancia definida. Hay una frontera entre ser del partido y no ser del partido, ¿sí? Y hay una frontera formal. Los leninistas son los que tienen carnet de partido, ¿sí? Y pegan unas estampillitas cuando uno paga las cuotas, ¿sí? Los leninistas tienen que acreditar la militancia. Y de repente en los congresos se producen problemas, porque dicen, a ver, ¿y su carnet, compañero? Porque el gallo sabe, lo va a cagar. Entonces, aquí está el carnet, pero le faltan las estampillitas. Entonces, aquí hay inhabilitado y se produce un problema jurídico, qué sé yo. Las movidas típicas de partido leninista, ¿sí? Noten que en esta militancia definida, ¿sí?, ahí se produce la relación entre simpatizantes y militantes.
Tiene sentido esa diferencia. En cambio aquí, los simpatizantes, si vienen a todas las reuniones, son militantes. En cambio aquí, los simpatizantes no han ingresado al partido. Entonces, en los partidos leninistas se hacen ceremonias de ingreso. De repente se juntan 4 o 5, ¿no es cierto? Y se hace algún acto, ceremonia, como se les da una camiseta, se canta el himno de la Jota, qué sé yo, alguna cosa por el estilo. De tal manera que de ahora en adelante usted tiene responsabilidades formales, ¿no es cierto? Porque es militante, ¿sí? Y tiene que empezar a llenar la estampillita. Esa dinámica, ¿no es cierto?, en el fondo entre simpatizante, militante y cuadro. Cuadros son los mejores, los del cuadro no, son los mejores militantes. Lo que significa que es necesaria una escuela del partido. ¿Sí? Escuela. La escuela funciona a este nivel. ¿Sí? Y entonces hay escuelas que forman gente para llegar a ser militante y hay escuelas de cuadros. Esas son para los militantes, para que los militantes lleguen a ser cuadros políticos. ¿Sí? Esta escuela del partido es la juventud. La juventud es como, no sé, hay una cuestión ahí de que se mezcla, que son jóvenes y que es escuela, ¿no? Pero la lógica de las juventudes no es que sean jóvenes. La lógica es que están preparándose para ser militantes. Entonces, en la lógica de un partido leninista, uno pasa por la juventud y en determinado momento ingresa al partido, en una ceremonia. ¿Sí? Entonces, lo que se dice típicamente estos son los comunistas, ¿no es cierto? Los comunistas, por lo menos, tienen la retórica de ser un partido leninista. Lo que se dice es que la juventud comunista es la escuela del partido. Eso la define. ¿Sí? Porque la juventud no está reconocida como un estamento social como tal. Está reconocida como una especie de candidatura, por decirlo así. Noten que uno podría ponerle sus peros a eso. ¿Por qué? Porque la juventud hoy día es una realidad social mucho más directa que lo que era en 1917. ¿Se entiende? Efectivamente había una concepción como patriarcal de lo que es ser joven, ¿no es cierto?, a principios del siglo XX, que a lo mejor no es sostenible hoy día. ¿Sí? Noten que hoy día, no sé, pues los cabros chicos a los 5 años ya están diciendo cosas asombrosas y a los 14 años se las saben todas, ¿no es cierto?, y perfectamente podrían votar a los 16 años sin ningún problema. Hoy día, decir que alguien es joven es como estigmatizarlo, es decir que es idiota, ¿no?, que no sabe lo que quiere, como una especie de insulto. ¿Sí? Entonces, ojo, porque a lo mejor hoy día la idea escuela del partido habría que aplicarla a los jardines infantiles, por decirlo así, a ese nivel. Pero esa no es la idea leninista. La idea leninista es que la escuela, la juventud, ¿no es cierto?, curioso, pero se pertenece a la juventud comunista hasta mucho después de la mayoría de edad. No sé si se dan cuenta de eso. Que uno legalmente, para la legalidad burguesa, es adulto a los 18 años. Sin embargo, no se pasa al partido como hasta los 30 años. Y entonces, plop, la idea de juventud comunista está por detrás de la propia legalidad burguesa. Imagínense lo que pasaría si uno dijera, ¿saben qué? Vamos a poner como requisito para pertenecer a la juventud comunista, ¿sí?, tener menos de 18 años. Porque esa es la juventud, pues. Lo otro es la adultez, lo otro es la ciudadanía. ¿Qué haría la escoba? ¿Saben por qué? Porque todos los regionales universitarios pasarían al partido. Y si los regionales universitarios pasaran al partido, la composición ideológica del partido cambiaría radicalmente. Fíjense lo que pasa en el Partido Comunista Chileno, que es lo que pasó en todos los partidos comunistas europeos, que es lo que ha pasado en todos los partidos comunistas en América Latina. Lo que pasa es que los viejos dominan el partido y no dejan que los jóvenes pasen al partido. ¿Por qué? Porque los jóvenes tienen otra idea. Y entonces lo que pasa es que los jóvenes comunistas llegan a ser dirigentes universitarios y tienen su momento de fama, ¿no es cierto?, y después se pierden. No sé si se acuerdan de Rodrigo Rojo. ¿No? ¿Qué fue lo que pasó? Que fue presidente de la FECH. ¿Rodrigo se llama? Rodrigo Rojo. El tipo pasa, deja de ser presidente de la FECH. Todo esto porque ya es profesional, ¿no es cierto? Ya a esta altura tiene como 27 años. ¿Sí? Y entonces, ¿qué corresponde? Que pase al partido. ¿Sí? Pero pasa a la última célula del partido. Empieza de cero. Y note que su figuración nacional no corresponde a eso. Y entonces, ¿qué hace el compadre? Se va para la casa. Entonces, ¿sabe qué? Me cagaron. Si yo hubiera estado en la UDI, sería candidato a diputado. En cambio, en el Partido Comunista, yo llegué a una célula que no sirvo para nada, en que la figuración nacional que tiene no sirve para nada.
plop, y empiezan a sacar la cuenta del farreo de dirigentes universitarios que hay. ¿Sí? Entonces, ojo, porque eso tiene que ver con la idea de juventud leninista. La juventud como escuela del partido es una idea que tiene sentido hasta mediados del siglo XX. Pero después de mediados del siglo XX se convierte en una excusa, ¿no es cierto?, para que los jóvenes no vayan renovando el partido lo mantengan los viejos, ¿no? De hecho, piensen que no había una juventud del MAPU. ¿Por qué? Porque todos eran jóvenes. No había una juventud maoísta, porque todo el partido maoísta eran jóvenes. ¿Se entiende? No hay una juventud de la UDI, pero va a haber, ahora que ya son cada vez más viejos de mierda, de repente van a llegar los de abajo presionando, ¿no es cierto? No, todavía en la UDI hay un movimiento de jóvenes y tiran candidatos a diputados de 20 años, qué sé yo, de 24 años, candidatos a concejales, ¿sí? En la UDI tiene una política respecto de la juventud mucho más activa que los partidos de izquierda. En cambio, los partidos de izquierda son como, no sé, pues los viejos se acabronaron. Y los jóvenes no llegan a ser adultos hasta como los 30 años. Y cuando llegan a ser adultos, entran por abajo. Entonces, se perdió la conexión entre juventud y partido, que era una conexión orgánica. En cambio, para que vayamos manteniéndola, esta militancia es una militancia muy, pero muy definida. Pero noten que esta definición es una definición formal. Usted es militante cuando tiene carnet, cuando viene a las reuniones y cuando cumple las tareas. En cambio, esta otra militancia es una militancia, por decirlo así, en espíritu. El verdadero militante no deja de ser militante nunca en su vida. Y puede estar en una orgánica o no estar en una orgánica, pero él sigue siendo un militante. ¿Se entiende? Eso no sé, digo porque seguramente lo reconocen. El tipo de figura, ¿sí? El gallo que lo echaron de todos los partidos y sigue siendo marxista y más encima dice que es marxista-leninista. ¿Sí? Entonces, ¿qué clase de militantes son ustedes si quieren ser militantes? Son militantes porque son dirigentes sociales, son militantes porque quieren una orgánica definida, son militantes porque tienen espíritu revolucionario. Todas estas cosas son compatibles con el marxismo. No podría decir uno, mire, que los leninistas, yo prefiero a los leninistas, ¿qué queréis que les diga? Por razones filosóficas, porque es una ética situada. Pero hay que reconocer, uno, que todas esas formas han existido dentro del marxismo, ¿sí? Y segundo, que todas esas formas son compatibles con el marxismo. O sea, no es que alguna de estas formas sea contradictoria, como si usted es de esta forma de militancia, ¿no es cierto? Eso es contrarrevolucionario, ¿sí? Ya, hagamos un alto y detallemos más diferencias entre los caustistas y los feministas. La apasionada se llama Alejandro Rojas. Claro, Alejandro Rojas también le pasó lo mismo. Claro, Claro, el Rodrigo no.